Televisa presenta. Muy buenas noches, estamos en tercer grado y hoy nos acompaña Joaquín López Dóriga. Hola, doctor, buenas noches. Ciro Gómez Doctor, Leiva, buenas noches. Denise Merker. Buenas noches. Adela Micha. Doctor, buenas noches. Y Carlos Marín. ¿Qué tal, doctor? Creo que uno de los temas centrales a discutir, y ya desde la vez pasada, el programa pasado, empezábamos a tratar de ver qué sería este discurso sobre el Estado de Derecho, es precisamente esto, el decálogo que el presidente finalmente propuso. Hay medidas importantes, vamos a ver qué opinan ustedes sobre ellas y sugiero que empecemos, digamos que lo dividamos en dos partes. Uno es lo que es el discurso en sí mismo, como un elemento, digamos, para el manejo de crisis, que eso era lo que se decía, es decir, no solo cada una de las medidas, sino el discurso en su conjunto. Y por otra parte, ya lo que es la sustancia del discurso y las medidas que se empieza a decantar poco a poco en la medida que se presentan las iniciativas al Congreso, porque mucho de esto tiene que ver con iniciativas que van a ir al Congreso. Entonces empecemos primero por el discurso en sí mismo. ¿Cómo viste el discurso? Y me refiero al mensaje político o al mensaje social, si quieres llamarle así, Denise. Me parece, Polo, gracias, qué importante que hagamos esa distinción, porque por una parte están las propuestas, que muchos le han encontrado cosas buenas, y por otra parte yo creo que está un discurso que, la verdad, dejó mucho que desear, y yo no veo por lo pronto que haya causado ningún efecto quizá de reconectar, como en algún momento lo dijimos la semana pasada con la gente. Me parece que se quedó en grupos muy cerrados en donde se estaba manejando lo que se quería, una agenda en seguridad, corrupción y justicia, pero ¿Digamos que fue para círculo rojo? Totalmente, yo siento que, digamos, hoy la crisis se ha sentido mucho más allá del círculo rojo, y la prueba son, por supuesto, las calles, pero muchas otras cosas. Yo no creo que ese discurso trascendió a estas otras capas, que no motivó tampoco, no resolvió en ningún caso tampoco una cuestión más anímica. Digamos, no fue, si se necesitaba un discurso de reconexión y de motivación o de considerar que había algo mejor hacia adelante, yo no siento que cumplió con nada de eso, y creo que la parte buena más bien quedó en el tema de cómo recuperó una serie de cosas que están sobre la mesa, que no eran la agenda de este gobierno y que todos le señalaban desde fuera del gobierno: ojo, con estos temas son muy importantes. Bueno, ahora vamos a ellos, pero primero, Ciro, déjame decir que tenía que lograr dos objetivos muy difíciles. Uno era plantear medidas muy concretas, técnicamente muy difíciles incluso de entender. Las he estado estudiando en estos días, son realmente complejas, y al mismo tiempo un discurso que pretendiera lograr lo que me parece que en estos momentos es imposible, que un discurso cambie el sentido de la opinión pública. Creo que las opiniones públicas esencialmente están cristalizadas por este momento, y es la realidad la que las va a cambiar, no un discurso. Y en ese sentido yo rescato un tema. Si bien no fue un discurso, digamos, fácilmente digerible para el círculo verde, ni para el círculo rojo, pero para el círculo verde, sí es cierto que hay un elemento ahí que no habíamos visto de manera tan clara, y es este sentido de empatía, de sumarse, de los veo y los oigo. ¿Tú no viste eso, Ciro? Totalmente de acuerdo. Primero, hay un reconocimiento de una crisis, que creo que es lo que tendría que haber hecho el presidente. Algunas personas decían que se debía haber flagelado y haber hecho una autocrítica. Hay un reconocimiento de crisis. Creo que en general las propuestas que dio a conocer el presidente el jueves de la semana pasada, yo al menos, a mí me parecen acompañables, plausibles, no sé si las pueda aplicar o no. Y tercero, también totalmente de acuerdo, no entusiasmó mayormente, empezando a la clase política. No veo a mucha gente con ganas de abrazar al presidente Peña Nieto y a las propuestas del presidente Peña Nieto, lo cual no quiere decir que el contenido del anuncio del jueves haya sido deficiente o débil. Joaquín, déjame abundar sobre el tema, porque es que en efecto, de lo que oigo y leo de la crítica, muchas veces
lo que se esperaba de los más críticos es pues un harakiri esencialmente, es decir, una autocrítica que entrara a los temas, digamos, que en esencia le quitan, no le suman, que en ese extremo, y evidentemente frente a eso, pues el discurso no fue por ahí. Sí, Leopoldo, yo había apuntado aquí que obviamente que dijera lo que dijera, que anunciara lo que anunciara, los que están en su contra no se iban a mover una rayita. Leopoldo, hubo quienes esperaban que renunciara, que cesara todo el gabinete. Eso lo he leído también. Sí. Otros más, que se cesara él mismo, que renunciara, ¿no? Que se fuera a Peña. Vamos, lo que te quiero decir es que no había modo de mover a la opinión pública una rayita. Los que están con él, están con él. Los que están en contra, no hay modo de moverlos. Lo que yo veo, Leopoldo, es que, y también lo señalaba ese día, el miércoles pasado, es que la exigencia es de medidas, incluso soluciones, ya. Y de esas no hay, Leopoldo. Y se confirma cuando ves los 10 puntos que plantea, pues unos son a mediano plazo, otras son a largo plazo, y otras, tomando en cuenta la participación del Congreso Federal y de los congresos locales, son a plazo indefinido. Entonces, Leopoldo, los 2 puntos a atacar para mí, reconociendo como reconoció que hay una crisis, una característica de la crisis es el pesimismo y la desconfianza. Y yo creo que sí es necesario, decía el doctor Sobato, una medida mucho más audaz, ¿cuál? No la sé, pero mucho más audaz para revertir pesimismo y desconfianza, porque el pesimismo y la desconfianza llevan al no crecimiento, y el no crecimiento lleva a aumentar ese pesimismo y esa desconfianza, y caes en ese círculo vicioso que es imposible de romper. Carlos Marín, sí, sobre el tema del discurso, del mensaje. Sí, una cosa, ya sabemos, son las palabras, otras los hechos. Me parece que efectivamente, como Ciro lo dijo en su momento, no se ve a nadie abrazando, echando vítores a Peña Nieto por el discurso, pero me parece muy comprensible, porque este reclamo de que una persona, en este caso el presidente, con la responsabilidad que tiene, se vuelva algo así como David Copperfield, y con una varita resuelva problemas, es tan complicado que, como vemos, no solamente tiene que involucrarse el Congreso Federal y seguramente los estatales, sino que el propio presidente pues anuncia que el CIDE va a realizar foros durante 2 o 3 meses, creo que 3, para ver qué solución en alguno de los rubros que para mí llamativos 10 puntos, ¿no? Que me parece que esto es una especie de arrastre de los 10 mandamientos y del sistema métrico decimal. ¿Por qué 10 y no 8 o 16? Pero sustancialmente me parece que sí le pega a un problema que se le exige como jefe del gobierno, que haya una mucho mayor seguridad, y no hay de otra. La sustancia de todo esto, creo yo, o lo más relevante, es que se imponga constitucionalmente el mando único de las policías. Bueno, ahorita regresamos contigo, tengo que hacer un corte y regresamos con Adela. Adela, estábamos en el decálogo del presidente y el mensaje político. ¿Cómo sentiste el mensaje en sí mismo? A ver, yo no creo que fuera una tarea imposible generar empatía
y conectar con la gente. La verdad no lo creo, porque además el presidente Peña ha probado ser muy bueno en eso, en seducir audiencias, en generar empatía y en conectar. Pero creo que el formato un poco también lo impidió, porque se veía un presidente ahí como solo, ¿no?, en Palacio, dando un mensaje en donde pues el mensaje no eran acciones de gobierno, si quieres nos pasamos también al contenido. Entonces creo que un poco la forma del mensaje es lo que impidió que el presidente Peña conectara. Me parece que sí hay un reconocimiento de la crisis, por supuesto, desde el momento en que bueno, pues hace todo este evento y va a dar un mensaje. Pero es decir, no transmite que haya un reconocimiento por parte de él y de su equipo y del gobierno que hay una crisis y que se van a tomar acciones en ese sentido. No logra pasar y transmitir ese mensaje, ¿no? No logra conectarlo, porque sí nos oye y nos ve y nos escucha, pero pues después del mensaje la gente siguió pensando que ni nos oye ni nos ve, etcétera. Entonces creo que eso no se logró en el mensaje, me parece que un poco es por la forma en que se pensó y se diseñó el mensaje. Y luego en cuanto al contenido, yo creo que se anunció demasiado el mensaje y entonces hubo un poco de desencanto, porque pues no fue un anuncio espectacular y tampoco muy novedoso, porque en efecto sí se retomaron muchos de los temas que ya se habían venido hablando en los últimos años, y pues de acuerdo a quienes han estudiado estos temas, hay cosas muy interesantes y hay cosas que van a resolver problemas, pero a mediano y largo plazo. Nos supo a poco, porque quizás sí esperábamos acciones más concretas de gobierno. ¿Qué va a hacer el presidente desde la presidencia? Es decir, acciones ejecutivas para resolver esta crisis, que es la que lo llevó a tomar estas decisiones. Y Adela, decía Joaquín, y nada más lo retomé, decía, bueno, nadie iba a estar satisfecho. Efectivamente, yo creo que era un discurso cargado de expectativas. Yo estoy de acuerdo. Pero de ahí a decir, querían que quitar a todo el gabinete, a decir que había expectativas de que hubiera un par de cambios, me parece una diferencia. Es decir, sí dice hay una crisis y por eso estoy aquí, y después no hay ningún elemento que plantee que desde el Ejecutivo efectivamente se percibe que hay una crisis, que hubo problemas desde el gobierno federal y por lo tanto que hay que hacer cambios. Yo creo que sí se percibe, yo creo que sí lo perciben, yo creo que si alguien tiene... se percibe, pero no hay ningún cambio, no hay ninguna acción del presidente respecto incluso a su equipo. Sí, yo creo que si alguien tiene claro que hay una crisis de gobierno, es el presidente y su primer equipo. Bueno, pues, no sé si lo sepa la secretaria de Salud o el secretario del Medio Ambiente, si lo tenga claro a profundidad, pero de que lo sabe el presidente, vamos, es el que lo tiene más claro, pues que hay una crisis, que lo sabe el secretario de Gobernación y el de Hacienda y el jefe de la oficina de la presidencia. Sí lo saben. No dije que no lograron transmitirlo. No transmiten por supuesto que no, es que tú me dijiste que no... No, yo dije, la expectativa de cambiarlos a todos, o de mandar la señal de decir, hay un par de cosas que se han descuidado, no eran la agenda central de este gobierno, nos dedicamos al tema del pacto, porque era muy importante, y es muy importante efectivamente, pero en estas materias que dejamos descuidadas vamos a meterle más, y además vamos a hacer algún cambio. Nada de eso pasó, entonces no creo que hubiera es imposible cambiarle la opinión cambiar la opinión. Yo creo que hay temas intermedios y que en ese sentido no fue muy exitoso el discurso. Entrar un poco a la sustancia. Pero yo sí quiero nada más reiterar, doctor, que si alguien tiene claro que hay una crisis es el presidente. El discurso mismo es una muestra, es un reconocimiento. Es eso. Muchas de las cuales implican no tener la libertad de acción que se permitían, que se pensaba en algún momento que tendría este gobierno, pues es el reconocimiento de que hay una crisis, pero y también está el tema de que si hubiera habido, por ejemplo, 2 o 3 cambios en el gabinete, que también lo he leído, si eso hubiese hecho una diferencia fundamental en términos de la opinión pública. Yo pienso que no, porque insisto, creo que las opiniones públicas ya están cristalizadas, pero déjenme entrar a la sustancia. ¿Por qué no vamos entrando a la sustancia? Porque también ahí leo cosas muy contradictorias, que si fue demasiado, que si fue muy poco, que si son viejas o nuevas las medidas, que si son muy agresivas porque rompen con el federalismo o se quedan cortas. Es decir, las críticas van por todos lados y apenas empiezo a ver a los expertos entrándole a los temas realmente. Y ya cuando le entran a los temas, yo creo que en general, yo te diría que un consenso son buenas medidas, a lo mejor no están todas las que debieran estar, a lo mejor algunas no son de lo más novedoso, pero creo que en general
la evaluación es positiva. Nada más, no voy a recordar una por una, pero yo creo que hay 4 grandes campos. En el tema policíaco, ya me quedo con 3 medidas fundamentalmente, que es esta ley de la intervención desde la federación, ya sea para tomar los servicios o para disolver, digamos, los poderes en un ayuntamiento. Está el tema del mando único y un tema que los expertos dicen que es importantísimo, que es el de las competencias, el dejar claras las competencias. Después está el tema de justicia, y también lo hay, por ejemplo, que no se dice nada acerca de los jueces, no, pues se dice mucho acerca de los jueces. De hecho, se habla sobre el Código Penal Único, sobre cómo lo va a impulsar, sobre el cambio a los juicios orales, después habla todo el tema de justicia cotidiana, que es esto que pide que el CIDE lo analice, que tiene que ver esencialmente con la justicia. Habla de tribunales administrativos específicos para el tema de la corrupción. Es decir, sí hay un tema de jueces y de jurisdicción. De lo que sí no hay es de cárceles y de penitenciarías. Después está el tema de corrupción, en el que hay ahí propuestas específicas. Pueden o no ser las mejores, pero tiene que ver esencialmente con obra pública y licitaciones, que es lo que está, digamos, a debate. Y el tema de transparencia, donde lo lleva más lejos de donde ya está ahorita discutiéndose. Un tema, por cierto, en transparencia en el que México siempre rankea relativamente bien entre los distintos países. Pareciera ser digamos, en el que estamos menos atrasados. ¿Qué decir de las propuestas? ¿Qué has oído? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has analizado tú, Denis? Digamos, contrario a lo del mensaje que decíamos, a mí me parece que en el tema de las propuestas lo que es interesante es que vuelve a ser un poco lo que ocurrió con el Pacto por México, que había una cantidad de propuestas que estaban ahí desde hace mucho, que querían hacer muchos gobiernos, que proponían varios partidos, y es algo así como recoger lo que estaba en la mesa y jalarlo todo y decir, vamos a estructurarlo. A mí me da gusto que se retome el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, que es panista. Me dio la impresión que el presidente finalmente lo que anunciaba era el voto priista a favor de ese sistema. Que por cierto, ya que estudias la iniciativa que presentó el PAN, y yo creo que pocos la han estudiado, es muy buena la iniciativa, me parece. Así es. Y creo que está, por ejemplo, el tema de transparencia, que bueno que se mejore. A mí me hubiera gustado ir más lejos que solamente lo de las concesiones y el tema de que realmente sea transparente peso por peso. O sea, a mí me parece que el tema, de verdad, cuando vemos imágenes como los de las crisis hospitalarias, este país tiene un problema. Todo lo que sea inauguraciones, nuevos hospitales, muy bien, ¿no? Lo que se llama mantenimiento, a los 10 años se están cayendo porque a ninguno funcionario público... ¿Cuántos hospitales hay, Denise, inaugurados y sin funcionar? Y sin funcionar y sin agua. A mí me parece que ya este país necesita peso por peso. Y eso se hace en muchos países del mundo, que es en qué se gasta cada uno de los pesos públicos. Nos hace muchísima falta. Creo que va también, en el tema de la corrupción, creo que va en buen sentido. En el de la transparencia también. Me parece importante el tema de la justicia. Qué bueno que se lo encarga al CIDE, además. A mí me da muchísimo gusto y creo que además hay gente extraordinaria que lleva muchísimo tiempo en un tema que es centralísimo, que es, en este país no hay manera de pedirle a alguien que interceda, sea intermediario en el conflicto, en conflictos muy cotidianos que le hacen la vida muy difícil y donde se impone el más fuerte, que es desde vecinos, que se te queden con un pedazo de tu propiedad, que el vecino te quite un metro y con quién lo discutes, ni que tuvieras... La justicia cotidiana. Esa cuestión que es fundamental. Protección de derechos de propiedad, por ejemplo. Fundamental, y creo que va a ser muy interesante lo que el CIDE... para el crecimiento económico. Yo creo que va a ser interesantísimo en ese tema. El tema de la policía, yo le tengo más reservas, excepto al punto de lo de los municipios, que me parece que en los hechos, la intervención en los municipios es un hecho. Es decir, que lo comentábamos, ¿qué hicieron en Michoacán? Eso. Intervenir el Estado, ya olvídate de los municipios, intervinieron municipios, Estado y demás. Denise, apuntándonos sobre eso. A ver, hay muchos municipios que están intervenidos, pero por el crimen organizado. Bueno, sí. ¿Sí? Y entonces... escucho a algunos presidentes municipales decir, no, esto es un atentado a la soberanía. No, un atentado a la soberanía municipal es que sea el crimen organizado y no las autoridades municipales electas quienes gobiernen. Y esto lo elude. Ahí es interesante porque hoy es, por ejemplo, a los abogados, incluso el PAN, en algún momento un partido dominado por abogados, y es este tema de cómo romper, digamos, con el pacto federal a través de eso. Es decir, oyes a los expertos en seguridad pública, que no están en este tema de las estructuras formales de gobierno, y te dicen, los municipios, la verdad es que no funcionan tan bien, y este sistema sí podría funcionar bien si está bien diseñado. Y está blindado de que no se use con fines políticos, pero más bien están a favor de esto, como tú estás diciendo, que es lo rescatable. Sí, y, digamos, la intervención, que se pueden intervenir los municipios, me parece un buen punto, sobre todo lo agradecerán, sobre todo los que viven en esos municipios. La segunda parte es, esto requiere mucho dinero.
Las propuestas que hizo el gobierno requieren mucho dinero. Y ahí me queda a mí una gran pregunta, Leopoldo. Viendo lo que pasó en Michoacán y en varios estados, tú sabes que la Policía Federal les debe muchísimo dinero simplemente a los hoteleros que los hospedan. O sea, ¿sabes lo que es hacer policías más preparadas, mejor pagadas? Es muchísimo dinero. Yo no veo que lo hayan logrado hasta el momento en los lugares en los que se lo han propuesto. Esa es la parte que no entiendo muy bien de la propuesta. Creo que hay lugares que no requieren desaparecer las policías municipales. Las policías municipales eso también es, hay que distinguir, ¿no? Las policías municipales en el país han dado origen a grandes mejoras de las policías, y las han citado todos los expertos. La capital, Chihuahua, hay policías en Nuevo León que han logrado unas cosas extraordinarias en los últimos años. Las estatales. Y yo creo que hay... Las estatales, no tanto las municipales. No, los expertos te dicen la policía de Chihuahua, capital, es una policía que ha conseguido... Y en Nuevo León la de Monterrey, San Pedro, Guadalupe... La fuerza civil, la fuerza civil estatal. En fin, te estoy diciendo lo que... no creo que tengan que ponerse todos los estados en el mismo lugar. Creo que habría que empezar... Ese es uno de los peros que puso el PAN, ¿no? Bueno, primero dijeron que sí, pero que no, y que no iba a haber extraordinario, el etcétera. posicionamiento va muy en el sentido de la defensa de los municipios, y por lo tanto, cuidado con la intervención, y más bien no, y cuidado también con lo del mando único, más bien no. Yo es lo que leo en el PAN. Ahora, así es. Sí, ahora, ¿No es así, Ciro? Así es. El PAN, que cuando fue gobierno pedía las policías únicas, ¿no? Y el PRI no lo quería, y ahora que el PRI lo propone, ellos no regateó, porque sí lo aplicó en algunos estados, lo aplicó concretamente en Nuevo León. Hay algo muy parecido, digamos, a un mando único. Y bueno, pues será el Congreso el que determine esta situación. El lunes el secretario Osorio Chong, el secretario de Gobernación, nos dijo: ni una sola policía municipal en 1 año y medio, 2 años. Pues, bueno, eso fue lo que nos dijo, ¿no? Pero... Entonces yo así entendí el mensaje del presidente: 32 policías estatales, bueno, 31 más la del Distrito Federal, reemplazando a las 1.800 en un plazo de 2 años. Policías. Ahora le puedo... Y para el tema, para el tema del dinero y lo que se requiere para llegar a eso, estableció 4 estados de inicio solamente. Dijo, porque no solamente es pasar el mando al estado de lo que es municipal, sino hay que hacer una carrera, tenemos que darles un proyecto de vida, un sistema de seguridad social, y eso implica dinero. Ahora, lo que es imperdonable, me parece, por parte de algunas personas, políticos, profesionales, que se han expresado en defensa de la federación y del Estado, de la entidad federativa y de los municipios, es el olvido en el que se tiene a los municipios, es el desinterés que provoca el municipio, es el maltrato de todo tipo que le hacen al municipio, y en esta primera oportunidad, para poder levantar una bandera opositora, salen a defender el federalismo y el municipio. Me parece de una pobreza de hablaba Denis del dinero, doctor. Hace unos días el expresidente Zedillo en un foro, Leopoldo, confirmaba que el principal reto y la principal reforma a hacer, y la gran reforma pendiente, es justamente la que abone en el Estado de Derecho. Y dijo Zedillo, muy al estilo de Zedillo: esto va a costar muchísimo dinero, en línea con lo que tú decías, Denise. Y yo todavía no he visto, y le dije, ni va a haber, una manifestación que salga a la calle a decir: queremos pagar más impuestos para que haya un mejor sistema de justicia, para que haya mejores policías. Él lo planteó así, vamos, en este extremo. Pero lo que acaba de decir Denise, aquí falta tiempo, dinero y esfuerzo. Son las propuestas, después el tránsito por el Poder Legislativo, los que tienen que ir por ahí, y luego la implementación. Y este punto, Leopoldo, que cuando hablan de que lo que ya estaba anunciado, pues sí, una cosa es, eso es como las primeras piedras, ¿sí? Sí, hemos visto que ponen la primera piedra. Y se queda la primera piedra ahí solitaria, así como un monumento al abandono. Que ya estaba lo del 911, sí está escrito, pero no se ha aplicado. Que ya estaba lo del mando único, eso no pues está mal. Pero está escrito, pero no se ha aplicado. No era obligado. Que estaba lo de la cédula de identidad, pues sí, pero se abandonó. Y el IFE de aquel tiempo pataleó, dijo que bastaba con la credencial del elector. Que eso es una gran mentira, Leopoldo. El secretario Poiré empujó mucho eso. Que es una gran mentira lo de que la credencial del entonces IFE y ahora INE cumpla las funciones de una tarjeta, de una cédula de identidad, porque la tarjeta del INE es voluntaria.
Sí, claro. Solo es para mayores de 18 años. Tendría todo el mundo. Entonces digo, son cosas diferentes. Ahí estaban, sí, no se inventó nada. A ver, entonces, déjame para pichártela así. Entonces yo creo que el consenso es que hay propuestas buenas, si acaso hay que ver si se pueden o no aprobar, si se pueden conseguir las mayorías, dado que ya no hay pacto, vienen las elecciones, y de otro lado, cómo se van a fondear, cómo se van a costear estas, y luego cómo se van a instrumentar o implementar. Es decir, todavía estamos, digamos, como acciones concretas de aplicación inmediata, fue lo que propuso para Tierra Caliente, el operativo para Tierra Caliente, toda esa zona de Tierra Caliente. Lo demás son propuestas de mediano y corto y largo plazo, ¿no? Y tal vez también lo de los polos de desarrollo, estos 3 polos de desarrollo, porque eso, los incentivos fiscales se pueden aplicar desde ya, ¿no? Pero lo demás sí requiere más tiempo. Lo que se ve en este decálogo, que no deja de llamar la atención. Son 10, ¿verdad? Por cierto, el presidente Cedillo en campaña también hizo varios discursos de 10 puntos. Sí, eran sus discursos de 10 puntos. Lo que vuelve a hacernos notar, o al menos a mí, es la complejidad del asunto y la imposibilidad. Adela hablaba de una acción del Poder Ejecutivo, pues sí, concretamente lo que tiene facultades para hacer. Lo demás implica, ya vimos a los 3 poderes, y además requiere del apoyo, como dije hace un rato, de el estudio o las mesas que van a hacer en el CIDE para en uno de los 10 de uno de los puntos, sí, bueno, de lo que tiene que ver con esto que le llaman la justicia cotidiana. En lo que tiene que ver con quienes se plantearon la posibilidad de que lo que podría hacer sería cambios en el gabinete, hay que ver qué es lo que desató esta crisis. ¿Quién del gabinete fue responsable? Sí se sabe que fue el gobierno del ayuntamiento de Iguala, que está en la cárcel, y el gobierno de Guerrero, que dejó pasar. Es decir, ¿por qué tendría que haber cambios en el gabinete? Bueno, me parece una inquietud. A la mejor quieren ponerle nombre y apellido. Es que la verdad son cosas que en todo caso se plantean como manejo de crisis, es decir, mensajes. ¿No? Y además hay temas y por supuesto áreas. Creo que lo sustantivo en esto es que lo que era de contentillo o voluntarista como el mando único se puede, al parecer, volver obligado. Ahora, esto de los plazos y de que todo se lleva tiempo, a mí me parece tan lógico, casi un lugar común, que cuando empezó la mal llamada, inclusive por él mismo, guerra de Calderón, aquí, doctor, hace probablemente 8 años, yo dije que el problema contra la delincuencia organizada podría llevarse muy bien una o más generaciones, porque efectivamente, como se ve, por ejemplo, anoche, en un reportaje que presentó Denise, de lo que ha pasado con el tejido social en algunas escuelas de solamente el municipio de Acapulco. Sí, buen reportaje. El problema delincuencial es brutal. Y en esa formación han sido educados niños que vamos a ver todavía dentro de 25 o 30 años, quizás como el de Morelos, degollando víctimas. Es decir, los grandes problemas requieren grandes soluciones, pero de nueva cuenta, esto no es de David Copperfield. Esto involucra, como dijo en su oportunidad el secretario de la Defensa, no a él, no al gobierno. Sería a todo dar que fuera el gobierno. Involucra al Estado mexicano, del que forma parte, para empezar, toda la población mexicana. A ver, pero entonces, ahí están las medidas. Dicen algunos, faltan, como lo del sistema penitenciario, que también es de mediano o largo plazo, y otros dicen, algunas señales de corto plazo, muy de corto plazo, faltaron algunas. Pues sí, los quienes han estudiado mucho el tema así lo dicen, que faltan medidas de corto plazo. Ahora, el presidente sí tiene prerrogativas, entonces, pues no es de que no pueda hacer nada desde donde está, Marina. Eso, yo quisiera saber ¿cómo cuáles? Pues tiene prerrogativas. Yo no necesariamente dije cambios en el gabinete, que esa es una de sus prerrogativas. No soy de las que cree que por cambiar a una persona a un nombre, pues las cosas se van a arreglar. Y yo también pienso que la lucha contra el narcotráfico pues no iba a ser de solución pronta ni fácil, pero pues le estalló la crisis a esta administración, ¿no? Sí. Le estalló.
No, nadie está diciendo que la provocó ni quién, no, pero le estalló la crisis a esta administración. Me parece que las medidas que se quieren tomar y que se anunciaron por el presidente, de acuerdo a quienes estudian el tema, son las medidas que se tienen que tomar. Es decir, habrá que ir decantando cada uno de estos te digan cuál en concreto para no quedar. A ver, si se lo podemos contestar. Se han mencionado algunas, entre ellas lo del Michoacán para empezar, por supuesto, pero además podemos dar, no sé, bueno, a ti no te gustan, pero se han mencionado. No, pregunto para qué. Cambian al secretario del Medio Ambiente, ¿para qué? ¿Cuál de Gobernación, para qué? Mira, y además no solo es eso, Adela, también le puedes contestar también a Marín que entre otras las cosas que se puede hacer es lo que hizo el gobierno en el caso de Michoacán, actuó sin necesidad de voltearse cuando vio que había una crisis. Y lo que va a hacer la otra pregunta es, ¿y el gobierno por qué no interviene como intervino Michoacán Guerrero? Yo creo que hay muchas razones para no hacerlo, una de ellas es que es muy complicado el estado de Guerrero porque hay 400 actores muy complicados en ese estado que está anticipando, sería mucho más complicado. Entonces ya está la respuesta de por qué no actúa. Entonces, pero yo lo que te iba a decir, Leopoldo, yo creo que Adela decía, esta es una crisis que no provoca el gobierno. Y fíjate que hay una parte en donde yo llegaba a la conclusión de que este gobierno tuvo mucha suerte. Tuvo mucha suerte porque en realidad Calderón estuvo todo su gobierno puntuado por crisis brutales de seguridad y de violación a derechos humanos y en otros casos incluso simplemente masacres. Y nosotros les recordamos San Fernando, Villas de Salvarcar, etcétera. Realmente ¿cuál fue la suerte? ¿Los 2 años que tuvo? Yo creo que es una suerte, porque hoy cuando vemos realmente lo que vimos el día jueves es que este gobierno que había hablado hacia acá, esta era su agenda, tuvo que voltear hacia acá a una agenda que no era ni remotamente la que había planteado cuando tomó el gobierno. 2 años después tiene que cambiar, pero lo hace ya que aprobó sus reformas, ¿eh? Yo quiero decirte que Iguala no hubiera permitido las reformas. Sí. Iguala pasa hace un año y las condiciones estaban dadas, ¿eh? No hubo nada nuevo. Las condiciones estaban en muchos lugares de este país. Ese país ya estaba ahí. Ya estaba ahí país. Claro. El dragón de Cómodo siempre ha estado bajo la alfombra. También quiero decirte que creo que este gobierno, al no tomarlo como una de sus prioridades, no solamente no le hizo prioridad, sino tampoco hizo gran cosa para mejorarlo. Entonces, el país estaba así. Así lo recibieron, ellos no hicieron mucho por eso, porque se concentraron en otro tema y les estalló algo que les pudo haber estallado en cualquier momento. Les estalla cuando terminaron en Michoacán, sí hicieron en Tamaulipas, no, sí hicieron. A ver, sí, claro, déjame que lo vean por el lado de, yo no podría decir que no de otra crítica y vamos a eso. Estructuralmente. Lo que también leo es, bueno, pues esto ya es un nuevo programa de gobierno. Totalmente. ¿Y cómo le va a hacer? Y yo digo, pues es un nuevo programa de gobierno que surge de una crisis, evidentemente, no estaba en la agenda, digamos, de prioridades del gobierno ni del pacto. ¡Qué bueno! Que surge esta agenda de gobierno, porque creo que de esta depende el resto, es decir, al final de cuentas todo lo demás depende de esto. Claro. Totalmente de acuerdo, yo no lo vería como un nuevo eje de gobierno, sino que ha tenido que sumar el gobierno a su proyecto, un tema que el gobierno pensó que un poquito con propaganda, un poquito manejando la falacia, que hoy vemos que era una falacia de la coordinación. La falacia, la mentira de que era todo inteligencia, que todo lo tenían perfectamente ubicado, y ese lenguaje muy arrogante de que lo que se hizo antes, en los años anteriores, se había hecho mal porque no lo habían trabajado con inteligencia, planeación y coordinación, hoy está en el centro del país y en el centro de la toma de decisiones del gobierno. Creo con Denise en el reino del azar y de las contingencias, ni hablar, esto es lo que le tocó, son las fichas con las que le tocó jugar al gobierno, y por eso yo saludo bien que un tema central en la vida de millones y millones de mexicanos, como es el de la seguridad y la violencia, esté hoy, no sé si como tema 1, pero como tema central, prioritario, para el gobierno del presidente. Aunado a los otros temas de Estado. Aunado a los otros, porque eso no se deja. Que dadas las reformas previas, esto se volvía aún más importante porque garantiza, digamos, si están bien llevadas estas reformas en el Estado de Derecho, que las otras operen en beneficio de la gente. Y no de intereses particulares. Señor Pueblo, cuando me hablan a mí, ya hubo un cambio de gobierno, ya hubo un cambio en el proyecto de gobierno. No, yo creo que no ha habido un cambio en el proyecto de gobierno. Este gobierno sigue amarrado fundamentalmente a las reformas que hizo. Hay un vuelco. A las que ya hizo. Sí. Y echarlas a caminar. Porque esto, obstaculiza el echar a caminar muchas de las reformas. Entonces tienen que reforzar
el activar estas reformas, pero al mismo tiempo se abrió un flanco que efectivamente no lo tenían considerado como prioridad en ese momento y que ahora lo es. Pero no quiere decir que este nuevo flanco haya anulado esta parte. Al contrario, Leopoldo, si no operan en este flanco, en el nuevo, este que tienen como sustento, como elemento esencial de las reformas, no va a funcionar como tenían proyectado. Pues entonces, al final de cuentas, se reduce a capacidad de gestión. Así es. Porque tienen una agenda enorme de temas. Y yo digo que qué bueno que estos temas finalmente entran. Sí, claro, porque oye, van a ir a Camino decía, la ventaja es que les quedan 4 años. Sí. Y además, que esta crisis les surgió ahorita y no ya al final del sexenio. Leopoldo, y un tema que toda la clase política había dejado de lado, el tema de la corrupción. Se sentaron, se pusieron de acuerdo en muchas cosas, pero ese tema casualmente no se pusieron de acuerdo en el pacto, o por lo menos no era prioritario. Me parece muy bueno que llegue en este momento por 2 razones. Uno, porque este gobierno se plantea una cantidad de obras con una cantidad de contratos multimillonarios. Qué bueno que en este momento se ponga un alto a lo que si no, quién sabe qué hubiera sido. Y sobre ese tema creo que el gobierno tiene que hacer mucho más porque también está tocado por la desconfianza. Creo que el tema de la corrupción es un tema fundamental. Un último comentario. No, lo que yo quería decir es que sí está tocado el gobierno y el gobierno tiene que reaccionar, pero también el resto de los actores políticos, porque los toca absolutamente a todos. Es cierto. Y sectores, entonces, si y sectores económicos, y el empresariado, y los sindicatos, y los medios. Es cierto. No, hombre. No tienen que ser estas reformas exactamente como están planteadas, pero sí tienen que ser reformas en este sentido. Y ojalá las enriquezcan, ¿no? Pero pues no. ¿Por qué no hacemos un corte y regresamos con el tema de las marchas, las protestas? Porque bueno, está este planteamiento, pero en la calle siguen las marchas y las protestas. Regresamos. Yo creo que un tema aquí que está en la mente de las personas es, hay protestas, hay marchas, las de solidaridad con los desaparecidos normalistas de Ayotzinapa, ciertamente, pero hay otro tipo de protesta que es muy violenta, que estaba ya desde antes, esta de los anarquistas en concreto, pero también la CETEG y la coordinadora en otro sentido, y que se ha reavivado, se ha agudizado, y la gente pregunta qué va a pasar, la autoridad por qué no interviene, por qué cuando interviene como pareciera que se echa para atrás. Sí, porque lo hace mal. Dices cuál es ahí que el tema. Sí interviene. Bueno, primero, lo de siempre, derecho a la protesta, pero derecho al orden. Yo lo he dicho muchas veces aquí, se tienen que conciliar esos 2 puntos. Segundo, una tremenda hipocresía de la corrección política, de seguir hablando de las grandes manifestaciones y movilizaciones y no hacer absolutamente nada real para aislar a los violentos, que son otro grupo. Ellos están ahí con el mismo argumento, pero están en otras cosas. Pero finalmente es un grupo que estamos viendo, no los toca nadie. La propia protesta los tolera, los acompaña y después sale a gritar que son presos políticos que los detuvieron, entre otras cosas porque los detienen mal. Porque estamos viendo también que los famosos protocolos de la policía para estos eventos a lo mejor funcionan para contener a ciertos grupos, pero en el momento de irlos a detener son un desastre, ¿no? Entonces se da una combinación terrible, la tormenta perfecta. Primero, hay un caldo de cultivo que de alguna manera fomenta estas protestas. El discurso llorón y tramposo de que una cosa son ellos y otra son los otros, creo que después de lo que vimos el lunes, doctor, ya no tiene ninguna cabida. ¿Cuál es la responsabilidad, sí, de toda esa gente que está diciendo, bueno, es que son otros y que además son los mismos que salen luego a acompañar las denuncias por excesos policíacos que no deberían darse y que también tienen que ser reprobados y demás? Estamos en una situación terrible. El sábado vienen caballos, vienen de nueva cuenta movilizaciones a una ciudad que no la defiende nadie. El trabajo que presentó Joaquín, que fue el lunes en la noche, es que además a mí me parece uno de los mejores trabajos de periodismo de televisión que he visto en mucho tiempo. Fue poner 3 minutos una cámara para ver lo que estaba ocurriendo. Y no había un policía, doctor,
evitando lo que simplemente una cámara no estaba narrando que ocurría. Se escuchaban los gritos de perfecta organización: órale compa, pega acá, quítale acá, vámonos, tan. Y no llegaba la policía, y yo tampoco vi a nadie al día siguiente reprobando abiertamente, claramente, esas manifestaciones de violencia. En eso estamos, según yo, claro. También hay una verdad, la verdad es que... Después de esa fuerza que en eso estamos. Sí, qué vehemencia. No, por eso, Es que la verdad es que me convenció. Es una paráfrasis del Evangelio según la manifestación virtuosa, y esos quién sabe quiénes son, pero ahí los vamos a agarrar, ahí los van arropando todo, ahí los van arropando todo el tema. Van 6 casos, 5 o 6 casos así. En radio entrevistaste a un grupo de periodistas jóvenes que te explicaban que estuvieron ahí, pero te decían, son plenamente identificables, ahí están, sabes que están, sabes cuándo van a actuar, y no pasa nada, pero no pasa nada. A ver, mira, humanos ya yo creo que aquí y después se habla de violenta represión, doctor, de la violenta represión. La tormenta perfecta, dice Ciro. Yo creo que la tormenta... Un ánimo que solapa eso y una policía que no tiene protocolos para actuar. Yo creo que comparto lo de la tormenta perfecta, pero ya saben que no lo que dice Ciro en este tema. En este tema no coincido con él. ¿En qué tema? Desde hace muchos años. Sobre el tema nada más de lo que... ¿Por qué nadie más hace nada? ¿No? Yo lo que te diría es la debilidad nuevamente institucional, y en este caso la policía del Distrito Federal, que yo no sé a qué juega. Efectivamente, no es lo mismo no aparecer la policía cuando marchan organizados los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que cuando todos sabemos que va a haber otra vez el grupo de anarquistas que se va a mezclar. Entonces la policía efectivamente no solo no interviene, sino son escalofriantes las imágenes de los anarquistas tirando vidrios de restaurantes donde la gente está adentro sentada, que ya te imaginarás el susto que se metieron. Nadie llega, nadie los agarra. Luego, ya que acaban ellos y que nada más los ves, son 5 tipos, 10, 15, con 45,000 camarógrafos alrededor, porque además es un espectáculo. Oye, pero desaparecen así, es impresionante. Ahora, ¿por qué desaparecen así? Pues porque se meten en la manifestación. Ciro dice, entonces la manifestación tendría que hacer algo. No, le toca a la autoridad, no son nosotros. Todos los días denunciar esto, discernir, se meten y se esconden. Y después, ¿qué hizo la CNDH? Y que yo lo aplaudo. La CNDH lo que hizo fue, ellos vieron venir que ya como siempre la autoridad y los policías intervienen cuando ya acabó la flagrancia, cuando ya están estos mezclados entre los otros y empiezan sin discriminación, porque ya no saben quién, y agarran a justos porque pecadores. Lo que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos vio venir a los policías, cuando ya aquello era familias, niños, los otros hábilmente mezclándose, y entonces los cercó para decir, aquí no pasa nada, los vamos a ayudar. Ya se habían ido los manifestantes. No se habían ido, Adela. La mayoría no se habían ido. Adela, los de la CNDH no rodeó a los anarquistas, rodeó a las señoras, señores, viejitos y demás. Y te voy a decir qué es lo que me parece horrible de esta historia, que es esta incapacidad de hacer la distinción hace que los que se quieren manifestar y tienen todo el derecho a hacerlo, porque están inconformes con lo que está pasando, les empieza a dar miedo. ¿Por qué? Porque ven una policía que no detiene a estos, pero luego agarra a golpes a estos. Les da miedo y tienen razón. Y después, estos señores que se dedican al negocio de obviamente provocar, romper y demás, pues ya parece que es una fiesta en la que están, una fiesta de destrucción. ¿Cómo no va a ser una fiesta si no les pasa nada? No deja de ser al final de cuentas de una manera muy trágica, pero es un performance que ponen. Ahí están todos los medios. Y los medios alrededor, hay más medios que ellos para los medios. Alguien siempre paga. No, por eso digo, de manera trágica. Claro, y pagan. Desde hace muchos años, lo que pasa es que hay quienes apenas lo descubren, hay días y hay eventos en los que correr es un delito. Pero desde el 68. ¿Sí? Pues también esta vez. Sí, te agarraban corriendo y te detenían. ¿Por qué? Porque estabas corriendo. Y solo corren, decían, los delincuentes. Sí. No, hay un grito en los medios. Pero en fin, a lo que voy, Leopoldo, es que, mira, se ha creado una nueva impunidad que es embosada. Embosado hoy en día, en México puedes hacer lo que quieras. Puedes afectar a quien quieras. Y puede ser en el Paseo de la Reforma, puede ser en Chilpancingo, puede ser en Morelia, puede ser en Oaxaca. Embosarse es un modo de ejercer una patente de impunidad. Es un modo de ejercer una violencia que cada vez, Leopoldo, debo decir, es más violenta. ¿Por qué? Porque la mueve la impunidad. Está claro que a ningún embosado
que provoque violencia, que provoque daños. Lo que vimos el lunes por la noche es la primera vez que atacan establecimientos donde había familias dentro de Leopoldo. Eso no había ocurrido. Entonces, Leopoldo, estamos ante un nuevo tipo de impunidad y que ya no hay quien lo pare, te quiero decir. Ya no hay quien pare a un embosado, a uno de estos grupos anarcos o quienes sean, porque no lo sabemos, y eso ejerciendo esta violencia. Con el discurso es que la gente está muy enojada. Pues sí, la gente está muy enojada, pero no necesariamente son ellos. Que se enoje y no sabe que no, se enoja, la gente pierde está o está eso, pero se mal del cráneo. Nos quedan unos cuantos minutos nada más. Rápidamente. El asunto de la violencia no es solo de estos grupos llamados anarquistas. Se da igual y quizás en mayor cantidad de este tipo de ejemplares en manifestaciones de servidores públicos, que son los profesores, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de normalistas rurales y de la Coordinadora en Guerrero, que han vandalizado, han hecho exactamente lo que vimos el lunes acá. ¿Qué es lo que me parece más grave? Que representaciones estudiantiles de las dos principales de educación superior que hay en México se quieran emblematizar con presuntos participantes de estos actos vandálicos. Tenemos en el caso del sábado, con un estudiante de filosofía y letras, confeso, de que se encapucha y se defiende con molotovs, dice, de lo que es una agresión policíaca, en una detención idiota que hicieron policías federales, pero él está confeso, y ayer la representación politécnica suspendió el diálogo pidiendo la libertad de 3 personas que, por estudiantes que sean, técnicamente en ese momento eran un tema distinto al que se estaba negociando y desde el punto de vista jurídico eran probables responsables de cometer actos delincuenciales. No hay confianza en las autoridades. Yo dije aquí hace tiempo que lo del Politécnico empezaba como para que yo no estuviera muy optimista. Ya está documentado que este pliego petitorio fue planeado en coordinación con un partido político. Bueno, lo documentó el periódico. Tenemos muy poco tiempo, vamos a las protestas, déjame. No, lo que hablo es de cómo hay inclusive la exposición de instituciones respetables alcahueteando, o como diría Ciro hace un rato, lloriqueando por personas que no merecen mayor consideración cuando se les ve actuar como actuaron. Yo no dije exactamente eso, pero bueno, pero lo suscribes. Sí, yo lo que digo es que es una interpretación libre. Sí estamos en el peor de los mundos, porque sí se ve la debilidad de la autoridad cuando responde a este tipo de protestas que sí han sido violentas. Están mucho mejor preparados, si lo llamamos así, los vándalos, que la policía. No tienen el protocolo hecho, pues. Bueno, yo creo que con esto damos por terminados los temas. Carlos Marín, ¿querías decir algo? Pues solamente para expresar que la muerte de Vicente el Leñero es muy, muy relevante, no solamente porque fue el dramaturgo mayor, arriesgando siempre al teatro experimental, y un novelista y un periodista de excepción, sino que en los 22 años y medio, más otros 3 y medio de alguna manera en Excelsior, que trabajé con él, pude saber que de las personas con las que he trabajado fue el más brillante, el más frío para ver el dato, de donde, por cierto, viene buena parte de la máxima que yo he dicho acá: aguas con los periodistas que piensan. Bueno, pues yo creo que con esto damos por concluido el programa. Compartimos todos este pésame que da Carlos Marín y lo esperamos la próxima semana en este mismo espacio para un nuevo debate entre los periodistas que día a día le dan la noticia. Hasta entonces.